División de Poderes. Derecho Constitucional, Argentina. Partes 1, 2. Poder Legislativo. Poder Ejecutivo. Poder Judicial. Poder Legislativo. La reforma del 94 modernizó el Poder Legislativo y lo dotó de nuevas atribuciones que le permitan obtener mayor eficacia en su accionar. Los legisladores cumplen sus funciones en reuniones a las que la Constitución llama sesiones. Las sesiones se dividen en 4: preparatorias, ordinarias, prórroga y extraordinarias. Las ordinarias se inician el 1 de marzo y se extienden hasta el 30 de noviembre de cada año. Ambas cámaras empiezan y concluyen simultáneamente. Ninguna de ellas, mientras estén reunidas, podrán suspender sus sesiones más de 3 días sin el consentimiento de la otra. Lo mismo para sesiones de prórroga. Durante este periodo se sancionan la mayoría de las leyes y su apertura la realiza el presidente de la Nación. La apertura de las sesiones ordinarias son esperadas con gran expectativa por parte de la población y el arco político opositor por la importancia de lo que puede contener el discurso presidencial. El periodo donde el Congreso no sesiona se conoce como receso legislativo. Durante esta etapa se puede convocar las sesiones de prórroga o extraordinarias. Sesiones extraordinarias. El presidente de la Nación puede convocar estas cuando un grave interés de orden o de progreso lo requieran. Debe indicar cuáles son las cuestiones de gravedad, de orden y progreso que deben tratarse en estas sesiones. El Congreso queda limitado por el temario del presidente. No tiene la obligación de sancionar la legislación requerida. El presidente, después de haber enviado el temario al Congreso, no puede sustraerlo ni impedir que la legislatura se aboque a su tratamiento. Estas sesiones han sido preferidas por los presidentes y no las de prórroga porque de alguna manera orientan al Congreso al tratamiento de asuntos que le interesan, limitando su competencia legislativa. Composición del Congreso, del Poder. Está compuesto de 2 cámaras, uno de diputados de la Nación y otra de senadores de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires. Es un órgano colegiado porque está integrado por varias personas, diputados y senadores, que invisten representación política. Es también un órgano complejo porque está conformado por 2 cámaras, es bicameral. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación, y la de senadores las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires. Este sistema bicameral tiene su origen en la Constitución de Estados Unidos de 1787, cuyo principal fundamento para crearlo fue el de asegurar la descentralización territorial del poder. Cámara de Diputados. Se componen de representantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias, de la Ciudad de Buenos Aires y de la capital en caso de traslado. El número de representantes será de 1 por cada 33.000 habitantes o fracción que no baje de 16.500. Después de la realización de cada censo, el Congreso fijará la representación o con arreglo al mismo, pudiendo aumentar pero no disminuir la base expresada para cada diputado. La elección de los diputados se realiza a simple pluralidad de sufragios y en forma directa por el pueblo de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires. Para ser diputado se requiere haber cumplido 25 años de edad, tener 4 años de ciudadanía en ejercicio y ser natural de la provincia que lo eligió o poseer 2 años de residencia inmediata en ella. Todos estos requisitos deben reunirse al tiempo de aprobarse el diploma por la Cámara de Diputados. Los senadores deben ofrecerlas al tiempo de su elección. Duran 4 años y son reelegibles. La Cámara debe renovarse por mitad cada bienio. Si hay alguna vacante, la Constitución es categórica. El gobierno de provincia o de la capital ha de proceder a la elección de un nuevo diputado. Cámara de Senadores. El Senado se compondrá de 3 senadores por cada provincia y 3 por la Ciudad de Buenos Aires, elegidos en forma directa y conjunta, correspondiendo 2 bandas al partido político que obtenga el mayor número de votos y la restante al partido político que le sigan en número de votos. Cada senador tendrá un voto. La reforma de 1994 amplió la composición del Senado Nacional para permitir la incorporación de un senador más por provincia y por la Ciudad de Buenos Aires. 2 senadores corresponden a la mayoría y el restante, a la primera minoría. Se destaca la representación igualitaria de la provincia de Buenos Aires.
y de las provincias al estar representadas cada una de ellas por 3 senadores en el Congreso Nacional. Son requisitos tener 30 años de edad, haber sido 6 años ciudadano de la nación, tener una renta anual de 2,000 pesos fuertes o una entrada equivalente y ser natural de la provincia que lo elija, o poseer 2 años de residencia inmediata en ella. La elección debe ser realizada en forma conjunta y directa por el pueblo de las provincias y de la ciudad de B.S.A.S., y una vez concreta la elección y aprobado el diploma respectivo por la Cámara de Senadores, cada senador tendrá un voto. El vicepresidente de la Nación es el presidente del Senado, pero no tendrá voto, salvo en caso de empate en la votación. Si por alguna razón debe ausentarse, el Senado nombrará un presidente provisorio. Cuando existiese alguna plaza de senador por muerte, renuncia u otra causa, el gobierno elige un nuevo miembro. La reforma de 1994 elevó el número de senadores a 3, otorgó representación en el Senado a la ciudad de Buenos Aires, estableció la forma de elección directa en reemplazo de la indirecta y estipuló la postulación de candidatos de los partidos políticos por mayoría y minoría. Funciones del Congreso. El Poder Legislativo ostenta con exclusividad la función legislativa, es decir, sanciona las normas jurídicas generales obligatorias para todos los habitantes, es condicionado solamente por la Constitución Nacional cuya supremacía proviene del Poder Constituyente. También cumple otras funciones, la preconstituyente, la jurisdiccional y la administrativa. La preconstituyente surge del art. 30, donde la declaración de la necesidad de la reforma de la Constitución debe ser realizada por el Congreso. Etapa conocida como iniciativa. No es susceptible de veto por parte del Poder Ejecutivo. El Congreso debe señalar los temas sobre los que deberá abordarse la Convención Constituyente. Esta no puede ejecutar modificaciones o reformas sobre temas fijados por el Congreso. La función jurisdiccional la ejerce a través del juicio político que les puede iniciar al presidente, vicepresidente, jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, de conformidad a las causales y procedimientos establecidos en la Constitución, cuya finalidad es producir la separación del cargo del acusado y no la aplicación de una sanción. La administrativa está ligada a todos los demás actos que realiza y que no son de índole legislativa. Entre otros actos, realiza nombramientos de personal, formaliza contratos y dicta a cada cámara su reglamento interno. Formación y sanción de las leyes. Primera etapa. Iniciativa. Se da en procedimiento legislativo, pudiendo originarse en la Cámara de Senadores o Diputados, y en Poder Ejecutivo. También los ciudadanos poseen el derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados. Segunda etapa. Constitutiva o de sanción. Interviene excluyente y exclusivamente el Congreso. Se la conoce con el nombre de sanción del proyecto de ley y consiste en el ejercicio de la función legislativa. Tercera etapa. Eficacia. Interviene el Poder Legislativo y Ejecutivo y corresponde a etapas de promulgación y publicación de la ley. Mecanismo constitucional en el procedimiento legislativo. Las leyes pueden tener principio en cualquiera de las cámaras del Congreso, salvo excepciones que establece la Constitución. La iniciativa de leyes sobre contribuciones y reclutamientos de tropas comprende a los diputados, las leyes sobre coparticipación, crecimiento de la nación y en su relación con las provincias y regiones, corresponde a senadores. Una vez iniciado el proyecto de ley, se continúa en la etapa 2. Aprobación. Si un proyecto de ley es aprobado por la Cámara de Origen, pasa a la otra y si también es aprobado, se sanciona. Posteriormente debe pasar al Poder Ejecutivo para su examen y si también es aprobado, se promulga la ley. Rechazo. Ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las cámaras podrá repetirse en las sesiones de ese año. Reenvío entre las cámaras. Ninguna de las cámaras puede desechar totalmente un proyecto que hubiera tenido origen en ella y luego hubiese sido adicionado o enmendado por la Cámara Revisoría. Si la votación fue hecha por mayoría absoluta, el proyecto vuelve a la Cámara de Origen, que no podrá proponer nuevas adiciones y deberá optar entre el proyecto aprobado por ella o por el enmendado por la Cámara Revisoría. Si la votación fue hecha por las 2/3 partes de los votos,
la ley se da por sancionada y pasa al Poder Ejecutivo, salvo que la Cámara de Origen insista en el proyecto original, también con los 2/3 de los votos, en cuyo caso tiene prioridad, es decir, en este caso, los 2/3 de la Cámara de Origen superan a los 2/3 de la Cámara Provisoria. Veto.